Saludos, gente, que estén bien. Expondré información de las culturas antiguas indígenas. Entonces, es de esperar que todos aquellos que fueron invadidos, todos aquellos que fueron forzadamente saqueados en su territorio para recursos, minerías, tierras raras, metales, sean compensados por los grupos agresores, sean de alguna manera sancionados. Y cualquier deuda por ser el grupo victimario vulnerable al ataque agresor, sea el agresor quien pague esa deuda. Pero bueno, eso es algo que la reunión internacional deberá evaluar, ya que todavía en la actualidad hay gente que quiere colonizar. Y creo que es tiempo de que entiendan que si los territorios están habitados, hay que respetar a sus habitantes. La soberanía del desarrollo de ese estado independiente o estado-ciudad, asentamiento humano. Otras culturas antiguas indígenas como los orígenes de los gitanos, también conocidos como pueblo romaní, tiene sus raíces en el noroeste del subcontinente indio, especialmente en la región de Rajasthan. Migrar hacia Europa en el siglo X. Su historia es el objeto de muchas leyendas, estudios lingüísticos, genéticos que han confirmado este origen indio. Tenemos el origen de los Amish, que es un grupo etno-religioso anabatista. Se originó en Suiza en el 1693, liderazgo por Jacob Amann. Se caracterizó por el estilo de vida sencillo, vestimenta modesta, resistencia a adoptar tecnología moderna. Principalmente se encuentran en Estados Unidos y Canadá. También tenemos orígenes árabes. Son originarios en la península arábica y el considerado descendientes de Ismael, hijos de Abraham, y la lengua árabe se extendió por todo el Oriente Medio al oriente de África a partir del siglo 6-7-8. Los árabes son la etnia más grande del mundo. Entonces tenemos que el análisis geopolítico de estas antiguas indígenas en sus culturas por enfrentamientos, desafíos de lo que es la colonización, modernización y adquirir recursos a la fuerza de manera saqueada y devastada, degradando el territorio, pues son complejos, son situaciones que se debe de intervenir de alguna manera, hacer constituciones internacionales que defiendan la soberanía de cada país y su territorio. Y aquel que agreda, invada o quiera conquistar, colonizar, pues tendrá que pagar no solo las sanciones, sino que también compensar al grupo a quien han ido a lastimar o a saquear. Así que hay que poner compensaciones altas a esos grupos soberanos vulnerables del ataque de ese grupo agresor. Entonces, los pueblos indígenas han dejado importantes avances,
tanto en la protección de los derechos como en territorios. También tenemos que entender que los gitanos, a pesar de toda esa historia, han logrado mantener su identidad cultural, han construido significativamente el arte, la poesía, la música en muchos países. También los Amish han tenido su estilo de vida, han creado comunidades autosuficientes en América del Norte. Resistencia, pero ha permitido también preservar valores y cultura entre ellos. Los árabes han tenido un impacto significativo en la política, la economía y lo que es el desarrollo sociopolítico global. Así que desde la Edad de Oro islámica hasta la antigüedad han contribuido en la ciencia, medicina y literatura. La comparación de luchas sociopolíticas entre todos estos grupos en el mundo, pues revela la similitud y las diferencias que todavía en la actualidad hay. A todo esto hay logros de la humanidad en la que han contribuido, en la que es la innovación tecnológica, la ciencia, la astronomía, la medicina, y también han significativamente logros en la música, la danza, el arte. Y también tenemos que entender que cada soberano, cada soberana en este mundo, orígenes hindúes, también conocidos como pueblos dravídicos, han sido comunidades desde hace a lo largo de miles de años. Estos pueblos hindúes tenían la base en aspectos arqueológicos y también identidad cultural política. La historia y la cultura de estos indígenas hindúes son fundamentales. Y también el hallazgo arqueológico que puede infundir en cierta narrativa. Realistas internacionales. Las relaciones eran la comprensión y la preservación de los sitios históricos que son cruciales a las relaciones diplomáticas entre la India y otros países interesados. Tenemos arqueología en las reclamaciones de territoriales. La existencia de antiguos asentamientos puede influir en que estos indígenas de la zona territorial india reclamara esos territorios de sus propios nativos países vecinos. Entonces tenemos que la urbanización y el desarrollo industrial pudo haber dañado o destruido sitios arqueológicos importantes. Las interpretaciones de la historia pudo ser objeto de política, ya que chocan diferentes nacionalistas. También tenemos que la arqueología conserva ciertos fondos de propiedad gubernamental. Así que el desafío y los logros de estas antiguas culturas indígenas en la zona hindú puede beneficiar en la ciencia como en la organización de la sociedad, el enriquecimiento cultural. En investigación, pues tenían entendimiento en la diversidad cultural
contribuciones de los pueblos dravídicos, la civilización, desarrollo sostenible, la preservación de sitios arqueológicos que fomenta el turismo cultural y beneficia económicamente a las comunidades locales. Y tenían educación, descubrimientos que pueden ser integrados al currículo de educativo, aumentando así la conciencia. Y también el orgullo nacional de la historia que ellos tenían, ya que en los registros tienen parte de la idioma, tienen su organización jerárquica y tenían buen equilibrio en la organización social política en la población. Tanto el hombre como la mujer participaban en las posiciones importantes y ambos trabajaban en equipo, se respetaban unos a los otros. Y en la familia, pues, son bien organizados. Y también, entendemos que a través de toda esta preservación arqueológico encontrado, es uno de tantos logros de la cultura y su eh, información para que todos aprendamos en el mundo. Enfoque, hagámoslo, suscríbete, danos un me gusta y comenta conmigo.